Citado a un colega muy querido del programa Slimumsa que nos ayude un poco lo que es la transformación del conflicto. Le doy la bienvenida a Marcos Pérez Pérez, quien es docente de la carrera de Psicología y parte del programa Slimumsa. Adelante, Marcos. Sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, por la apertura y por dedicar su tiempo para que pueda compartir un poco algunas ideas de lo que sería un proceso de transformación a partir del conflicto y cómo lo podemos hacer a partir de un enfoque centrado en soluciones. ¿Sí? Entonces, como ya me he presentado, me llamo Marcos, soy docente de la carrera de Psicología aquí en la Universidad Mayor de San Andrés. Mi trabajo en la universidad se basa en que visito las comunidades en el área rural y apoyamos a los SLIMs para que puedan pues, no solamente atender los casos y hacer el seguimiento correspondiente, sino que también puedan hacer campañas de prevención. Entonces, en el área rural la prevención se ha vuelto algo muy importante si vemos al SLIM como un sistema de atención. Mientras más efectivas, más grandes en las campañas de prevención, la gente toma conciencia, entonces ya sabe que existe el SLIM y sabe bueno, que puede recibir el apoyo o la orientación correspondiente. En ese sentido, nosotros nos movemos en un contexto multicultural, como es el nuestro, ¿sí? Por lo tanto, hemos tenido que adoptar justamente el enfoque de soluciones para poder adaptarnos a un contexto multicultural. Y eso es lo que voy a compartir el día de hoy. Adelante, por favor. Bueno, entonces, lo que les estoy proponiendo, que es el enfoque de soluciones, es una manera de ayudar a las personas a que puedan resolver problemas justamente, a que puedan alcanzar lo que desean, ya sea de manera individual, bueno, en pareja, en grupo y eso, ¿no? Y justamente los psicólogos, y no solo psicólogos, también abogados, trabajadores sociales, comunicadores sociales y otros profesionales, desde los años 80, han decidido buscar algo que pueda ser efectivo ante situaciones muy problemáticas, cuando hay conflictos que realmente parecen imposibles de resolver, ¿sí? Entonces, la decisión que se ha tomado justamente es no trabajar tanto con el problema, sino trabajar con la solución. Y ese ha sido un cambio epistemológico en el trabajo desde esa época. Entonces, como referencia nada más, empezó esta forma de trabajo en el Centro de Terapia Familiar de Milwaukee, en Estados Unidos, con Insu Kiber, que la ven ahí, la señora de Corea, y Steve Chaser de Estados Unidos, que conformaron un equipo que no solo era de psicólogos, sino que era multidisciplinario para pues, hacer un trabajo más centrado en soluciones. ¿Por qué se ha buscado trabajar más con las soluciones que con el problema? Porque los casos pueden ser muy difíciles y no sabemos qué es lo que va a venir, sobre todo en contextos multiculturales. Entonces, ellos han decidido empezar a trabajar, por ejemplo, con personas que tenían problemas de consumo de sustancias, que estaban en situación de calle, ¿sí? Intencionalmente con la población más marginada que nadie le da mucha atención, ¿sí? Entonces, la idea, por eso mismo, ha sido ir o buscar generar conversaciones donde se puedan desarrollar soluciones. Por lo tanto, lo que podríamos decir es de que las soluciones no están directamente conectadas con el problema. No necesitamos hablar del problema para llegar a la solución. Podemos ir directamente a la solución, sin tener que hablar tanto del problema. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar un poquito cómo haces eso. Siguiente, por favor. Bueno, algunos puntos de lo que se ha ido descubriendo al trabajar más en la solución del problema, ¿no? Que los problemas no ocurren todo el tiempo, ¿sí? Hasta los problemas se equivocan, ¿sí? Entonces, aunque haya una situación, hay un conflicto entre dos partes, en algún momento ese problema no ha ocurrido o ha ocurrido en menor medida. Entonces es más económico trabajar
sobre esos momentos donde el problema no ha ocurrido o ha ocurrido en menor medida, que enseñarles algo nuevo a las partes en conflicto. Sobre todo nos funciona esto muy bien en comunidades porque no vamos a enseñar algo nuevo a la gente, sino que vamos a justamente activar los recursos o las soluciones comunitarias. ¿En qué momento este conflicto no ha sido tan fuerte? ¿O en qué momento ese conflicto no se ha dado? ¿Sí? Es eso. Siguiente punto. Otro punto también muy importante es que hemos descubierto que las personas saben lo que quieren. ¿Sí? Solamente que tenemos que generar una técnica, un espacio de conversación donde puedan expresarlo. Estamos vivos porque nuestro cerebro siempre desea algo. Tenemos la necesidad de algo, queremos alcanzar algo. Eso es lo que incluso ha permitido que nuestro cerebro evolucione. ¿Sí? Entonces, a pesar de que las partes en conflicto tal vez no están formulando todavía muy claro qué es lo que desean, nosotros presuponemos que ya saben qué es lo que quieren y es nuestro trabajo hacer preguntas para encontrar eso. ¿Sí? El siguiente, por favor. Las personas tienen recursos para alcanzar lo que quieren. Esto significa que también presuponemos que las personas ya tienen soluciones antes de hablar con nosotros. Por eso es que evitamos justamente darles nosotros la solución, sino más bien utilizar una serie de preguntas, una secuencia de preguntas donde las personas puedan expresar o diseñar sus propias soluciones. Siguiente, por favor. Las personas están dando lo mejor de sí. Si puede ser que la situación se vea muy complicada, no entendemos que la gente se está resistiendo, sino es que aún no hemos hecho la pregunta adecuada para que por lo menos puedan decir qué transformación, qué cambio quieren. Siguiente, por favor. Esta es una presuposición más general, digamos, pero entendemos que las personas son grandiosas. Eso significa que son todo lo que decía anteriormente, ¿no? Que son capaces de decir, de saber qué es lo que quieren, tienen sus soluciones ya en toda su experiencia de vida, su sabiduría de vida, y están dando lo mejor de sí para salir adelante. ¿Okay? Muy bien. Entonces, mediante una metodología de investigación que se llama microanálisis, que es como que se filma, se registra a las personas cuando conversan simultáneamente para saber qué gestos, bueno, para poder de alguna forma estudiar qué gestos hacen, qué cosas hacen mientras el otro habla. Lo que se ha visto es que universalmente nosotros al comunicarnos, incluso las partes en conflicto, lo que hacemos es escuchar, escoger una parte de lo que hemos escuchado y formular una respuesta. Siempre hacemos eso, ¿sí? Entonces, a esto lo hemos llamado escucha constructiva. Entonces, en un proceso de mediación centrado en soluciones, lo que hacemos es escuchar a ambas partes, pero seleccionamos qué parte va a ser más útil y lo que nos dicen lo convertimos en una pregunta para que las personas respondan, igual responden y lo volvemos a convertir en una pregunta. De tal manera que se hace una secuencia así, toda la sesión de mediación, ¿sí? Que sea centrada en soluciones. Muy bien. Siguiente, por favor. Muy bien, bueno, entonces la pregunta es si funciona, ¿no? La respuesta sería sí. Son más o menos como 15 metaanálisis de este tipo de trabajo. Un metaanálisis significa que ya se han hecho varias investigaciones en diferentes culturas, diferentes contextos, diferentes poblaciones que tienen evidencia científica, que tienen un peso en esos estudios. Y como se han hecho varios, se puede hacer un metaanálisis, una investigación de las investigaciones. Entonces, si una metodología, una forma, digamos, de resolver problemas ya tiene un metaanálisis nada más, quiere decir que ese es confiable. Y el enfoque en soluciones tiene hasta ahora más de 15 metaanálisis hechos en población latina, asiática, en Europa, en Estados Unidos, en varios lugares. ¿Sí? Siguiente, por favor. Bueno, lo que se ha ido viendo es de que funciona en diferentes problemáticas, ¿sí? Con diferentes problemáticas. ¿Y por qué funciona con diferentes problemáticas? Siguiente, por favor. ¿No? ¿Por qué es portable? Como no trabajamos con el problema, trabajamos con la solución, entonces
las problemáticas en sí no son tan importantes, sino qué es lo que las personas quieren transformar en sus vidas. Eso es lo que queremos descubrir y trabajar con eso, ¿no? Por lo tanto, lo que nos interesa es la noción de bienestar que tiene cada parte del conflicto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, lo que se ha ido desarrollando como estructura de trabajo en este tipo de sesiones, bueno, le llamamos el diamante, porque tiene justamente esa forma, ¿no? Y lo primero que hacemos, lo que nos interesa muchísimo justamente, es saber qué es lo que quieren las personas en vez del conflicto. ¿Sí? Entonces, ahora les voy a pedir que hagamos quizás un ejercicio, y antes les voy a dar un ejemplo. ¿Sí? No es necesariamente de mediación, pero es una sesión general. Una persona una vez me dijo, cuando le pregunté qué es lo que deseas, cuáles son tus mejores esperanzas a partir de la sesión, me dijo, yo quisiera ser millonario, ¿no? Entonces, si estuviera centrado en el problema, lo que yo haría con mi entrenamiento psicólogo sería decir, ¿por qué quiere ser millonario? ¿Qué ha fallado para que quiera ser millonario? Y empezaría a hacer una hipótesis de la historia de lo que ha fallado, lo que quiere cubrir, lo que quiere tapar, para que no esté conforme y quiera ser millonario, una cosa así, ¿sí? Entonces eso no sirve con el enfoque de soluciones. Entonces lo que yo hago son preguntas. Entonces le pregunté, ¿qué diferencia haría si fueras millonario? No puedo hacerte millonario, pero ¿qué diferencia haría para ti si fueras millonario? Y me dijo, me sentiría seguro, me sentiría capaz de proteger y de cuidar a mi familia. ¿Sí? Entonces, detrás de la primera demanda, siempre hay un deseo de transformación más profundo de las personas. Y cuando trabajamos solamente con el problema, nos quedamos en ese nivel. Y es ahí donde está el conflicto. Entonces, si podemos ayudarles a que se escuchen de una manera más esencial, entonces es más probable que diseñen sus propias soluciones. ¿Sí? Si la persona me dijo, quiero sentirme capaz de proteger y cuidar a mi familia, entonces mi sesión, mi conversación no va a ser sobre ser millonario o dejar la pobreza, sino va a ser sobre la sensación de poder proteger y cuidar a mi familia. ¿Sí? Si mañana despertaras, de alguna forma te sintieras con una mayor capacidad, mayor confianza en cuidar y proteger a tu familia, ¿cómo te darías cuenta? Sería más paciente, aprovecharía más el tiempo, me despertaría más temprano, pensaría un poco más antes de hablar, no sé, cosas así, ¿sí? Y así vamos trabajando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en una sesión de mediación centrada en soluciones? Que cuando las personas empiezan a hablar, siempre hablan de su primera demanda, que es el dominio del problema. Pero si podemos utilizar preguntas centradas en soluciones para que hablen sobre qué transformación desean del corazón o de una manera más esencial, entonces ya no se ven a partir del problema, sino se ven a partir de nuevas posibilidades. ¿Sí? Entonces, hay otra cosa fascinante sobre esto, que el cerebro nunca desea algo que no lo ha vivido antes, sobre todo en este plano más esencial. ¿Sí? Entonces, ese papá que quería ser millonario y que su deseo de transformación era tener la confianza de que puede proteger y cuidar a su familia, por el hecho de solo haberlo expresado, yo sé que ya lo ha hecho antes. Entonces, mi trabajo es hacer preguntas para que eso se expanda. ¿Sí? Entonces, una cuestión muy importante en el trabajo que hacemos justamente con el SLIM es de que las personas conviven y no pueden simplemente dejar de hablarse muchas veces. Entonces, en lo posible tienen que pues volver a convivir o algo así. Entonces, algo que también permite el enfoque en soluciones, no siempre es necesario, no siempre es recomendable, pero algo que permite es que las relaciones se puedan reconstruir, se puedan reparar. ¿Sí? Entonces, eso también es muy importante. Y eso nos ha permitido también tener resultados que duran a largo plazo. ¿Sí? Porque las personas, al conocerse más a partir de su deseo de transformación, de algo más esencial, también expresan, y eso es muy impresionante, expresan su deseo de que en algún momento la relación se pueda reparar. No siempre, pero sí suele ocurrir. ¿Sí? Entonces, como pueden ver ahí,
lo primero que hacemos en la parte de arriba es de que las personas puedan describir qué es lo que desean si el conflicto se resolviera. ¿Sí? Yo quisiera A, yo quisiera B. ¿Sí? La demanda A y la demanda B son incompatibles en el plano del problema. Pero si usamos el enfoque en soluciones, preguntamos, ¿qué pasaría si su demanda se cumpliera? Y de usted también, ¿qué pasaría si su demanda se cumpliera? ¿Qué transformación habría en la comunidad, en la forma de convivir? No sé. Entonces empiezan a decir otras cosas más esenciales, como por ejemplo, me sentiría en paz, me sentiría más tranquilo, me sentiría otra vez orgulloso de pertenecer a este barrio, no sé, cosas así, ¿sí? Entonces, la idea es de que el problema, el conflicto, está justamente en el plano del problema, ¿sí? Y lo que estamos buscando es que las personas describan qué transformación desean, y esa transformación está en el plano de las soluciones. Otro punto también muy importante en esto es de que la gente tiene la oportunidad de escucharse y de diseñar sus propias soluciones. Utiliza sus propios recursos para eso, ¿sí? Entonces, el lenguaje que utilizamos en una sesión de mediación centrada en soluciones es un lenguaje presuposicional. O sea, quiere decir que presuponemos estos puntos que les mencionaba, pero también hacemos preguntas como esta. ¿Qué pasaría si de alguna forma mañana ya estarían más cerca de esa transformación que quieren? ¿Sí? ¿Cómo notarían que se están dando los primeros pasos? Entonces, al decir qué pasaría, ¿cómo notarían? Es una posibilidad, pero no es una orden, una tarea, sino es una posibilidad que las personas pueden tomar o no. ¿Y eso qué implica? Que se está respetando el sentido de agencia de las partes en conflicto. Nos hemos basado mucho para desarrollar esta forma de trabajar centrada en soluciones en lo que es la teoría de la esperanza. Entonces entendemos que las personas pueden alcanzar esa transformación, pueden transformar el conflicto y llegar a esa solución a partir de que su esperanza se cultive en una conversación, ¿sí? Entonces, hay algo fascinante que pasa con el cerebro cuando hay esperanza en una conversación, ¿sí? Se van produciendo cada vez más emociones positivas cuando hay alguien que te escucha con esperanza. Alguien que no te juzga tanto y que incluso tal vez tiene una posición un poco neutra, pero que te está escuchando, ¿sí? Entonces, las emociones positivas hacen que las áreas del cerebro que están relacionadas a tener cuidado, a ser más agresivo, cosas así, empiecen a autorregularse con las áreas del cerebro más evolucionadas, ¿sí? En otras palabras, tu cerebro se vuelve más creativo, te vuelves más tolerante y tiendes más a la colaboración cuando tienes una conversación que va generando esperanza. Ahora, hemos visto que la esperanza tiene como 3 elementos importantes. Uno, justamente, saber qué transformación quieres obtener y también saber la transformación que quiere obtener la otra parte del conflicto. Eso, y otros 2 que son como, digamos, los pies. Uno sería el camino para llegar a eso y el otro sería la agencia, ¿sí? El camino, bueno, es cuáles serían los pasos para seguir, ¿no? Pero el más importante es la agencia. La agencia significa que te vas de la sesión de mediación con la confianza de poder utilizar lo mejor de ti, ¿sí? Entonces, te vas de la sesión de mediación viéndote Entonces, al mismo tiempo, nos apoyamos en la teoría de la expansión y construcción de emociones. ¿Qué dice? Básicamente que cuando tiene una sesión así, que estimula la esperanza, así centrada en soluciones como les estoy mostrando, la capacidad de las personas para notar más detalles de lo que les está pasando se incrementa. Pues, en otras palabras,
con más esperanza, tu mundo se expande, ¿sí? Tu mundo es más grande, puedes ver más cosas en lo que te había estado pasando y eres más sensible a notar los cambios que tú haces en tu vida y los cambios que pueden estar haciendo otras personas en su vida, ¿sí? Entonces, lo cotidiano ya no es tan cotidiano a partir de una sesión de meditación centrada en las soluciones, en ese sentido. Esto también que permite que el mediador se mantenga no como responsable ni como guía para llegar a la solución, sino que más bien delegue toda esa agencia en base a la teoría de esperanza, como decimos, para que las personas asuman ese compromiso para justamente seguir el camino para llegar a donde quieren, ¿sí? Otra cosa que también nos ha sorprendido mucho es de que las personas, cuando tienen esperanza, ni siquiera necesitan que les digan qué tienen que hacer. Encuentran diferentes caminos, ¿sí? O nuevos caminos, ¿sí? Para llegar a eso, ¿no? Entonces, bueno, es mucho más amplio, por supuesto, ¿no? Cómo se hace la sesión y qué etapas tiene. Pero, como les decía, hemos hablado un poco de la primera parte, que es saber qué de eso de transformación hay. Y, bueno, después viene la parte de descripción, que tiene tres grandes, digamos, momentos, que es que las partes en conflicto puedan justamente describir la mayor cantidad de detalles posibles de la presencia de esa transformación, ¿no? Y bueno, el cierre que en otro momento también se podría hablar, que tiene una particularidad. Siguiente, por favor. ¿No? Bueno, algunos beneficios de trabajar de esta manera es de que, a comparación de otros procesos más centrados en el problema, dura menos tiempo, ¿sí? ¿Por qué dura menos tiempo? Porque no está haciendo enseñarle algo nuevo a las personas, sino está haciendo hacer preguntas que justamente cultivan su esperanza y activan sus propios recursos. O sea, van a usar lo que ya saben hacer, ¿sí? Es más económico, ¿sí? Muy bien, siguiente, por favor. Promueve un mayor compromiso de las partes, ¿sí? Porque las partes se están conociendo a partir no solo de la demanda, sino de la transformación que habría si se puede llegar a una solución, ¿sí? Siguiente, por favor. Esto de la adaptación y portabilidad cultural es muy interesante. Lo que queremos hacer es que los mediadores no sean expertos en la cultura de otra persona, ¿sí? Sino más bien asumir una posición de humildad cultural. No sé y nunca podré saber cómo es tu realidad, por eso en vez de decirte qué hacer en esta mediación, voy a hacerte preguntas para que tú respondas, te escuches a ti mismo y la otra parte también te escuche y viceversa, ¿sí? Entonces, después, bueno, quizás algo para aumentar de la adaptación cultural es de que también nos permite, en enfoque en soluciones, empezar una sesión de mediación conociendo la noción de bienestar de cada persona en su cultura, ¿sí? Entonces, no sabemos exactamente qué nos va a decir hasta que nos responda. Y con lo que nos diga, seguimos trabajando toda la sesión. Muy bien. Bueno, como les mencionaba, tiende cuando se pueda a restaurar de alguna forma las relaciones. Siguiente, por favor. Otra particularidad es que la usan diferentes profesionales, ¿no? Actualmente en Latinoamérica la utilizan, bueno, el enfoque de soluciones, más que todos psicólogos, pero en todo el mundo, en el Asia, en el África, en Europa, en Estados Unidos, lo utilizan trabajadores sociales, abogados, comunicadores sociales, todos los que estén interesados en promover una conversación, pues que llegue a la solución, ¿sí? Siguiente, por favor. Bueno, como les mencionaba también, los resultados pueden ser duraderos porque se está trabajando con los recursos comunitarios. Otra particularidad de esto es de que el entrenamiento para el mediador centrado en soluciones es también para que pueda utilizar el lenguaje de la propia persona, ¿sí? Entonces las preguntas que vamos haciendo siempre van incorporando tal cual el lenguaje de las partes en conflicto. Entonces esto tiene un impacto muy decisivo en lo que se está haciendo, ¿no? Siguiente, por favor. Estos son algunos ejemplos de algunas investigaciones, ¿no?
en el trabajo de mediación con familias, con grupos y todo eso. Hay mucho más, pero quería compartir eso para que puedan ver que, bueno, se hace esta práctica en Corea, en Medio Oriente, es decir, en persa, y en otros contextos más, ¿no? Entonces, si necesita algo más de información, voy a estar feliz de compartirla respecto del estado del arte de esta práctica, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, si quieres saber más también, puedes entrar por este QR y vas a entrar a una red, una comunidad donde te podamos ir mandando diferentes estudios, reuniones, información para conocer más del enfoque de soluciones, la línea de investigación que tenemos, que ya saben que es teoría de la esperanza, construcción y expansión de emociones, resiliencia vicaria, también otros temas, ¿no? Que hemos estado viendo. ¿Sí? Entonces, es más o menos cómo estamos trabajando. Lo que utilizamos en el programa es Linux. ¿Quisieran formularle alguna pregunta tal vez a Marcos, alguna duda o algún punto que quisieran explorar tal vez un poco más? Me da la impresión de que este enfoque opera sobre una concepción antropológica positiva del ser humano. Lo que diría la grandiosidad, la generosidad, pero ¿qué tan realistas podemos ser en torno a esa presunción hacia cuando desde el otro lado de la vereda vemos lucha de interés, de poder, como esencial, etc.? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, es una buena observación, ¿no? Porque se ve como si fuera directamente a lo positivo, ¿no? Ya en la práctica me parece que es muy simple, pero es muy difícil, porque de alguna forma el mediador está acompañando en esa transición del conflicto a la solución. Entonces es como que incluso no se rinde, aunque pueda parecer que hay muy poca esperanza. Entonces, lo interesante es de que se ha visto en varios contextos, incluso en los estudios que hemos hecho aquí en Perú, que básicamente todas las personas tienen esperanza ante cualquier situación. Obviamente unos más o menos. Y cuando la gente tiene poquita esperanza, cuando hacemos estas preguntas, lo primero que dicen es, no sé Marcos, esa pregunta es rara, no sé por qué me dices esto, o cosas así. Entonces, la fuerza, digamos, de esta técnica, de este proceso, es justamente a partir de eso aceptar y decir, okay, y si tuvieras algo más de esperanza, o si de alguna forma, aunque sea algo bueno podría ocurrir, o sea, vamos reformulando las preguntas para poder acompañar en situaciones difíciles. Algo que también le llamamos coping questions o preguntas de afrontamiento, justamente también es reconocer lo difícil de la situación y luego hacer una pregunta que diga cómo han logrado, aunque esta situación sea tan complicada y parece que no podría pasar nada, por lo menos cómo han hecho para estar presentes el día de hoy acá, cómo han hecho para estar esta media hora frente a mí, ¿no? Entonces es un trabajo fuerte para el mediador, y el mediador no tiene miedo al problema, pero sí recibe toda esa carga de enojo, de frustración, todo eso lo tiene que recibir, pero al mismo tiempo lo tiene que convertir en una pregunta que invite a que pueda hablar de una posible solución. Entonces es un desafío para el propio mediador. Ahí. Gracias. Yo le noto una visión un poco cómoda, ¿no? Digamos, porque cuando hay un conflicto, hay intereses de por medio, temas de poder económico, hay dos miradas diferentes. Pueden ser dos miradas incluso culturales diferentes sobre el mismo tema. Entonces, cada mirada tiene una solución diferente, porque es contradictoria. Porque si fuera una sola solución, ya no habría. Claro. Entonces, todos tienen su propia solución, digamos. Yo tengo un conflicto con una persona, yo tengo mi solución, pero esta mi solución me va a beneficiar a mí. Entonces, la otra parte tiene su solución, pero su solución le va a beneficiar a ella.
Entonces, si el mediador se pone en una situación cómoda, digamos, el que va a ganar, digamos, en este proceso de mediación va a ser el que tenga más recursos de imponer su solución a la otra solución. El mediador dice, bueno, pues te has impuesto tu solución, lo que has aceptado, pues en tu caso, no lo ves como algo, una situación un poco incómoda del mediador. Claro, ¿no? Sí, entonces podría, esa es una buena apreciación, ¿no? Porque una persona podría imponer su solución sobre la otra. Por eso lo que hacemos antes es, bueno, lo que tratamos de evitar es hablar del problema y antes conocer, qué transformación desearían más allá de sus demandas, más allá de su primera solución, qué cosas buenas podrían haber si se hiciera caso a esa solución. Por ejemplo, no sé si podemos hacer una pequeña simulación, si están ahí ustedes dos sentados juntos. Sí, Si me permiten. ¿Sí? No sé, una situación no tan complicada, ¿no? Pero, no sé, tal vez un tema de pensiones, sí, tenencia de los hijos, asistencia familiar, no eso, ¿no? Entonces, si por ejemplo, si fuera una pareja que está en una situación así, bueno, ya no son pareja, ¿no? Entonces, y todo eso, ¿no? Se habla, bueno, todo lo que pasa, ¿no? Y les han asesorado también otros abogados por ahí, les dicen, siempre vas a ganar, ya lo tienes, lo vas a aumentar, ¿no? Todo eso, ¿verdad? Y se carga. Entonces, si tuvieran una conversación así, ¿sí? Y les preguntara qué es lo mejor que desean de ese encuentro, de esta sesión de mediación, siguiendo un poco los papeles, ¿qué es lo que me dirían? Yo, por ejemplo, diría, yo lo que quiero, lo mejor para mí es lo que mis hijos estén tranquilos, ¿no? Que les beneficie eso. Ya, sí. Eso está genial. Aunque me da la impresión de que en una de estas sesiones es más complicado. O sea, está muy bien porque es muy funcional. Es muy. Es que yo no lo quiero. Ni me interesa. Bueno, exactamente. Entonces, si digamos que tuviera un pedido, así un pedido que me. Que se pase 5 minutos. Más o menos en un contexto así, como, ¿qué pediría? ¿Qué diría? Quedarme con la casa. Ya, puede ser una cosa así. Algo con los chicos, un pedido con los chicos. ¿Qué podría ser? No, pues la vivienda para la casa, ¿no? O sea, ¿cómo le vamos a alterar su ritmo de vida Ah, a ya. los chicos? Eso. No, o Sí, sea, sí. dividir los bienes es, aparte de que su familia está rota, Sí. sus padres ya no van a vivir juntos y encima que tengan que salirse de la casa donde han nacido, yo creo que es un shock terrible para los hijos. Entonces yo quisiera que considere esos aspectos para, por un cierto tiempo, los chicos que permita que los chicos crezcan en la casa y una vez que ellos crezcan, entonces recién se dividan los bienes. Ok. ¿Usted? Yo no estoy de acuerdo. Dejar casa, porque es un trabajo Que se vaya a vivir a Entonces, ¿qué propones? Sí. Antes. Tomando en cuenta eso, ¿no? Que estamos aquí, están pensando en el bienestar de los chicos y por un lado podría ser, ¿no? Podría ser propicio que estén los chicos en la casa, no necesarios, pero también ha costado trabajo, ¿no? Construir esa casa. Si de alguna forma en esta sesión de mediación empezáramos a encontrar acuerdos o cosas que ayuden a los chicos, que a pesar de la separación que están teniendo, que está siendo difícil para ellos también, por supuesto, de alguna forma ya se empiezan a encontrar soluciones, a encontrar cosas que ayuden a que los chicos crezcan, se desarrollen bien. En un ambiente armonioso. Un ambiente armonioso, ¿no? Se desarrollen bien. Y eso continúa. Ustedes, a pesar de estar separados, continúan coordinando bien todos sus aspectos. Y los chicos
ya, no sé, de aquí unos 10 años se desarrollan, ¿cómo les gustaría verles a ellos de aquí unos 10 años? Si ellos, a pesar de la separación, están encontrando que sus padres, que siguen siendo sus padres, son capaces de llegar a acuerdos. ¿Cómo les gustaría que estos acuerdos ayuden a que sus hijos estén bien de aquí unos 10 años? Bueno, para mí la prioridad sería ahora, ¿no? O sea, Si de aquí a unos 10 años usted ve que desde ya se han hecho buenos acuerdos y eso se ha acumulado y ha ayudado a que sus hijos estén muy bien, ¿cómo se daría cuenta que sus hijos están muy bien de aquí a unos 10 años? no, cuando ya, para mí, ¿no? Desde mi perspectiva, yo creo que los hijos están bien cuando logran cumplir sus metas básicas, que son salir profesional y poder, ¿qué se llama? Solventar sus gastos en forma independiente. De aquí a unos 10 años, ¿qué más verían? Aparte de que sean profesionales y puedan solventar sus gastos. Si las cosas, si pueden haber acuerdos desde hoy, que se acumulan, traen cosas positivas en la vida de los chicos. Aparte de eso, también, ¿qué cosas más le indicarían que están bien de aquí a unos 10 años? Ellos estarían bien si sus papás tuvieran Ya. Si esa relación es buena, sana, a pesar de la separación, ¿cómo influiría positivamente en la vida de sus hijos de aquí a unos 10 años? Claro, ellos lo van a aceptar en su vida. Ajá. Una autorrealización. Entonces podrían ser profesionales, podrían mantenerse, ¿no?, sí mismos, solventar sus gastos. Y si tienen familia, ellos tienen una familia, ¿cómo notaría que están teniendo una familia donde ellos están desenvolviendo, desarrollando? ¿Cómo sería con ustedes? No, pues que tengan una vida ordenada. Ya, no de nada, eso bien. Si de alguna forma, de aquí a unos 10 años, ustedes, a pesar de la separación, notaran esas cosas buenas en la vida de sus hijos, ¿qué significaría eso para ustedes? Yo el éxito. Una Yo realización también como padres. éxito. Ajá. ¿No? Entonces, me sentiría una realización. He hecho bien mi trabajo. Ok. Éxito, realización y crecimiento de trabajo. Para usted, ¿cómo sería? ¿Qué diferenciaría ver que todas estas cosas buenas están pasando aquí 10 años? Una satisfacción, una tranquilidad. Yes. Ok. Tranquilidad, satisfacción, paz. Muy bien. Sí, entonces ahí tenemos la pausa. ¿Ya? No hacer tanto sobre la casa. La casa está en el plano del problema y se respeta todo eso. Pero la sesión de mediación centrada en soluciones va a trabajar sobre esos aspectos más esenciales. ¿Sí? Entonces, no vamos a hacer toda la sesión, pero la siguiente pregunta podría ser: ¿en qué momentos ustedes, a pesar del conflicto que están teniendo, ya han sido capaces de darles a sus hijos tranquilidad, paz, seguridad, y también se han tenido momentos donde se han sentido satisfechos como papá y como mamá? ¿Sí? Yo ya preguntaría eso, los buscaría, porque sé que si ustedes han deseado eso, de alguna forma ya lo han hecho con sus hijos. Y tengo que encontrar ese momento para que se expandan. Y ahí están la lista de soluciones que vamos a hacer, como lo han hecho. Y también puedo decir, si en la siguiente semana, a pesar de que todavía no se resuelve ese conflicto en la casa, pero ustedes están coordinando de alguna forma, o incluso por separado, pero están haciendo que haya paz, tranquilidad, momentos de realización con los chicos, ¿cómo se darían cuenta que eso ya está ocurriendo? Entonces ya empiezan a decir, lo recogería del colegio, ya no le hablaría tanto de su mamá, ya no le hablaría tanto de mi suegra, no sé, cosas así, ¿sí? Todo eso voy a anotar. Entonces ahí, con la ayuda de ese resultado, esa transformación deseada, ese deseo amoroso para sus hijos de 10 años, eso está iluminando su creatividad para que tengamos soluciones, ¿no? Estamos. Adelante. Gracias. A ver, pero ¿cuál es el riesgo de que solamente nos quedemos en los posicionamientos? Yo entiendo que es un posicionamiento. Sí, sí. Todo posicionamiento de cada conflicto siempre es lírica, irreductible, tiene un bien mayor, los hijos, la familia, el Estado, la sociedad, el bien común, etc. Pero, por ejemplo, ahí Clan nos dice que tenemos que llegar a pirámide, ¿verdad? Es básicamente bajar de los posicionamientos al verdadero interés y probablemente a la necesidad.
Detrás de las guaguas, detrás del Estado, de la sociedad, del bien, pues hay intereses, hay plata, hay dinero, hay posicionamiento, etc. ¿Qué peligro hay utilizando el diamante, por ejemplo, de quedarnos solamente en el plano de tratar los posicionamientos y no llegar a soluciones concretas cuando tocamos algo que es más difícil y más doloroso, que son los intereses y las necesidades reales que están en juego? Bueno, pienso que lo que va a ayudar muchísimo en esto, para que sea, digamos, toque tierra, ¿no? Entonces o sea, es inspirador, pero ¿cómo toca tierra? Entonces, hay algo interesante que es que a medida que va avanzando una sesión así, las preguntas que hacemos es sobre detalles cotidianos, ¿no? Entonces, como decía Wittgenstein, las soluciones están en convertir lo que te pasa cotidianamente en algo particular. Entonces, las preguntas que iría haciendo serían así, no así espectaculares, como sería un padre acompañaría a mis hijos en su beca a Nueva York y algo así, no sería. ¿Cómo te despertarías en un día que estás más cerca de esto? ¿Y cómo sería el primer paso que debes al salir de no sé, levantarte de la cama o una cosa así? ¿Cómo sería el momento en el que estás por contestar el teléfono sabiendo que tu esposa te está hablando? ¿Qué sensaciones corporales tendrías? ¿Cómo respirarías? ¿Cómo harías? ¿Cómo te sentarías? ¿Qué harías? ¿A dónde verías? ¿Cómo te moverías? Varias cosas. Entonces, digamos, tal vez la teoría sería de que mientras más detalles pequeños puedan haber, el cerebro empieza a desarrollar ideas acción. Entonces empieza a entrenar la habilidad de soluciones. O sea, es como que el cerebro pierde la capacidad de distinguir entre futuro, presente y pasado, y ya lo empieza a hacer. Una cosa así, ¿sí? Entonces, mientras más detalles la gente va contando, su cerebro lo empieza a hacer. Y es tan fuerte que incluso al revisar el pasado, podemos detectar otras cosas del pasado que hace que incluso cambie, tenga una experiencia de modificación hasta autobiográfica, sin negar el problema, pero que sea de una historia ya de mayor esperanza, una historia de esa realización. Entonces, lo que podría responder es que mientras más detalles pequeños pueda responder a las partes en conflicto, más van a vivir esa solución, y es como que ya lo estarían entrenando. Entonces, la idea es de que cada pregunta es una provocación a la acción, pero la acción depende de las personas. Y eso sí, no les voy a decir qué tienen que hacer, solamente es una posibilidad, y tal vez ahí sí me mantengo neutro, pero hay algo también particular, en comparación con otras tecnologías más centradas en el problema, el efecto es similar, solo que se trabaja de esta manera, ¿no? Tal vez confiando más en las personas, pero es más o menos. Entonces, ¿cómo lo plasmarías en este conflicto? ¿Cómo lo plasmaría? Sí, ¿cómo baja? Hay también la pregunta, ¿no? Si yo me quiero quedar con la casa, utilizando palabras como sensibilidad, tocó y no me quiero. Entonces, yo me dan mi solución, mis habilidades. Claro, pero el mediador está como. Claro, pero lo que pasa es que también tú has dicho paz, tranquilidad y todo eso, ¿no? Entonces, si ya sabemos qué transformación quiere, la casa, el conflicto de la casa es un camino para llegar a eso. Entonces, lo que yo necesito es que puedan ver otras posibilidades más ahí, que puedan encontrar otros caminos más para llegar a eso. Entonces, esa es la parte. Yo no puedo decir exactamente qué hacer. Pero así no se van a hacer. O sea, el mediador está económica y mi solución. No importa, claro, si es mi solución, no es su solución de la cosa de la solución. Claro, pero digamos, cuando yo estoy haciendo una sesión de mediación, no para la casa, exactamente, quién se queda con la casa, no, sino estoy haciendo una sesión de mediación para que puedan describir un futuro o un pasado donde esa transformación que desean ya está ocurriendo. Entonces la casa puede ser que pasa a segundo plano o que se modifica sus habilidades para negociar ahí, pero eso yo pregunto a ustedes. Muy buenas tardes, ¿no? Nos hemos escuchado atentamente tu presentación. Algunas puntualizaciones respecto, por ejemplo, de que siempre va a haber un conflicto de intereses, ¿no?
Dentro del conflicto de intereses tenemos que ver el aspecto de conciliación o mediación. Pero ¿qué pasa con esa realidad formal frente a una realidad material? ¿Qué pasa frente a esa solución pragmática frente a una solución sofista? ¿Qué pasa con relación que podemos explicar desde que vemos siempre la causa y por qué no vemos el efecto que lleva a esa causa? ¿Por qué no vemos la reacción que va a haber frente a esa acción que se ha tomado? O vemos tal vez, ¿no es cierto?, la solución frente a ese problema. Pero en este caso, digamos, nosotros no tiene un ejemplo. Yo te digo, creo que la pregunta que han hecho acá los colegas y compañeros es algo real. Es decir, ¿qué hacemos con quien se queda lo material que es la casa? Porque a la larga este conflicto de intereses, ¿no?, genera un problema, tiene como un resultado, es el aspecto económico. Especialmente si estamos viendo la situación de desvinculación familiar. Entonces, tendríamos que ver cuáles son esos actos que realiza el conciliador, o el mediador, que está ahí, para poder ver la solución, ¿no? Y si pensamos que simplemente es esperanza, todos tenemos la esperanza. Siempre entre las partes uno va a tener la esperanza de quedarse con una casa y el otro también. Entonces, ¿pero cuál es la solución? Porque al momento eso no está directamente, digamos, dimensionado. O sea, no estamos dimensionados. Pero a la larga es el resultado último de la solución. Entonces, eso creo que no nos está quedando claro. Claro. No, está bien. Adelante, por favor. No, gracias. Perdón, quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasa, por ejemplo, en un caso de mediación, como el ejemplo, cuando en una de las partes existe mucho rencor, mucho odio, mucho deseo de venganza, por ejemplo, y esto imposibilita la comunicación? ¿Qué podemos hacer en un caso así para ayudar a mediar? Digamos, respondiendo la segunda precisión, claro, es como que en la estructura del diamante tenemos varias etapas en las que vamos cuidando eso, ¿no? Entonces, primero lo que queremos saber es esa transformación deseada, y es lo que nos ayuda a que la conversación sea diferente, ¿no? De hecho. Después, lo que hacemos es solamente trabajar con una agenda de trabajo, qué puntos específicos se podrían ver, ¿no? Que es más del problema, ¿no? Y después, recién pasamos a la etapa de descripción. Entonces, en la etapa de descripción podemos ayudar a que las personas puedan dar lo mejor de sí, estén en su mejor versión, para ver qué se puede hacer. Y después se queda en los puntos acordados, ¿no? Y ahí se va cerrando. Y después se hace el seguimiento. Entonces, si ven un seguimiento en la siguiente sesión, lo que hacemos es ver si han podido avanzar en lo que se ha acordado y también si eso les ha permitido acercarse a esa transformación que les estaba iluminando, esa esperanza, ¿no? Entonces, quizás lo que estamos haciendo es aumentar a una sesión tradicional la luz de la esperanza. Estamos como tal vez aceitando lo que normalmente ocurriría en una sesión de mediación, pero con esperanza, ¿no? Entonces, un poquito al respecto sobre eso, ¿no? Después, lo siguiente que decía. Entonces, cuando en una mediación, por ejemplo, en este caso, una de Sí. las partes, Está habiendo como traición, por sí. ejemplo, una de las partes Sí, tiene sí. mucho rencor, mucho Sí. odio, eso imposibilita Claro. la comunicación. Claro. Y a Sí, veces sí. no lo dice, ¿no? Se queda Claro. callado. Sí. Entonces, por ejemplo, en todo eso del rencor, el odio, el resentimiento, esas cosas, están en el plano del problema. Entonces, por eso es que no queremos hablar en el plano del problema. Porque si estamos en el plano del problema, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Escuchar ambas partes y que cuenten y que se haga un careo de qué ha ido ocurriendo para llegar a eso. Pero si con lo que sabemos ahora del cerebro, sabemos que si las personas cuentan a detalle lo que ya les ha pasado, es como que lo están volviendo a vivir, ¿no? Es lo que llaman bueno, no tiene que ver tan exactamente con lo mismo, pero es como a nivel, digamos, de cerebral, sí sería como la revictimización, ¿no? Estamos reviviendo el problema. Pero si podemos hacer que el cerebro podemos evitar que el cerebro reviva lo que ha pasado, también podemos hacer que el cerebro viva las cosas, digamos, la historia de logros o lo que podría ocurrir también, ¿no? Entonces, la idea es de que podamos llevar la conversación a un plano de las soluciones. O sea, ¿qué transformación desean? Entonces, eso puede ayudar a que de alguna forma se vaya manejando esos aspectos, ¿no? Como que es enojada, frustrada y todo eso. Porque, ¿qué pasa cuando alguien está en una situación así? Incluso
pide que algo ya no ocurra, pero al trabajar con resultados deseados, les ayudamos a que puedan trabajar con la presencia de lo que desean. De igual forma, el cerebro genera más soluciones cuando su meta es en función de la presencia de lo que se ve, casi como decir paz positiva, ¿sí? No solo paz negativa, sino entonces casi como que atrae, ¿no? Como que podría hacer esto, podría encontrar esto, podría... Y bueno, ambas partes están escuchando, ¿no? No decirles mal, pero... Sí. Perdón, antes había pedido palabra. Un comentario más que nada, trato de entender la metodología, parto del hecho de que toda metodología teórica tiene su variación en la practicidad, ¿no? Cuando mencionaste que trabajas en el área rural, trataba de entender cómo entra esto en el área rural, ¿no? Y después cuando dijiste que existen los distritos con los que trabajas, ya me quedó mucho más claro. En el área rural existe un área urbana. Sí. Entonces ahí donde trabajas. Me voy a, ¿por qué te digo eso? Porque esto entonces es factible de aplicarlo en el área rural. Te vas a la Altiplano, como ejemplo, ¿no? Y tienes comunidad aymara. Los aymaras, por su cosmovisión, no ven el pasado, no ven el futuro, ven el presente. Y te ponen barreras, el mismo idioma. Todos saben español, pero te hablan solo en aymara. ¿Cómo aplicas esto? No? Me imagino que iba a decir. En los guaraníes, que son indígenas sobre todo, ellos tienen la coexistencia con el medio ambiente, ¿no? O sea, están muy interrelacionados, ¿no? Y no existen conflictos de la naturaleza que podemos ver en las áreas rurales o urbanas. Entonces, hay conflictos que son de otra naturaleza. ¿Cómo aplicas esto? Me imagino que hay variaciones, ¿no? Entonces, ese es el comentario que quería hacerte, que a veces sentía como que se me quedaba un poco, del caso, en la parte romántica, digamos, o sea, la parte linda, hermosa, pero la aplicabilidad es a que no la logro pisar, ni con ejemplos, muy urbano el ejemplo. Claro, sí, es re urbano, ¿no? Yo lo he vivido desde niño también, entonces, era así. Sí, bueno, hemos hecho un par de estudios, hemos utilizado oxímetros en población del área rural, un poquito para medir qué pasa justamente con esta primera etapa, ¿no? Cuando la gente habla del problema y cómo hace esa transición a hablar de la transformación que desea. Entonces hemos visto que se tarda más o menos de 7 o 8 minutos en que hay un cambio en la pulsación y la oxigenación. Eso es muy interesante, la gente empieza a oxigenar mejor y se estabiliza su ritmo cardíaco, pero cuando solo hablamos del problema, la gente empieza a respirar más y su ritmo cardíaco empieza a subir. Entonces, igual, se sabe que la capacidad de concentración, de atención, cuando uno está bien oxigenado, o sea, cuando está más relajado es mejor, ¿no? Entonces, de alguna forma, no quiere decir que no es la prueba definitiva, pero un poquito hemos probado eso, ¿no? Pero también hemos hecho con población del área rural unos estudios para saber cuánto tiempo se tarda en que la gente pueda describir el resultado deseado. Y hemos visto que tardan entre 5 a 7 minutos, y que coincide con el cambio en la oxigenación del otro estudio, ¿no? Y comparando con la población de Inglaterra, se tardaba de 3 a 5 minutos. Entonces, hay una diferencia ahí, eso sí, ¿no? Tardamos un poquito más, pero bueno, ahí estamos tratando de desarrollar. Vamos a terminar con la pregunta del doctor para poder cumplir con el horario de hoy. Sí, simplemente un comentario, ¿verdad? Esto yo lo entiendo como una propuesta de abordamiento para entender la acción. Y esto en el entendido de que hemos visto aquí de que evidentemente tiene que existir una habilidad por parte del entrenador para abordar el desafío. Y usted claramente nos ha hecho una muestra en vivo de cómo tiene que ser un comportamiento adecuado a la situación. Y me parece una propuesta interesante en el entendido de que hacemos enfoque en la solución y no así en el problema. Y, además de ello, creo que es muy importante trabajar en el aspecto subjetivo. ¿Y esto por qué? Porque hay que apelar a ese sentido de humanidad que todos tenemos. Porque en función a encontrar un camino para la solución, es que vamos a poder, evidentemente, hallar la luz final. Pues solo de esa manera vamos a poder establecer esto. Y además, yo
alimentaría a que deberíamos categorizar entre intereses y esperanzas. Y en el área rural, por ejemplo, es muy importante lo que usted ha mencionado, la adaptación. Es muy importante porque tenemos que estar en el contexto, vivir, conocer cómo se aplica. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Vamos a tomarnos 10 minutitos mientras preparamos la siguiente presentación. Si gustan pueden servirse.